Buenas noches. Buenas Hola, noches, profe. profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Valoro que hacen. Te Buenas hacía de noches. viaje. ¿Cómo? Te hacía de viaje. No, el viernes que viene. Bien. El viernes por mes. ¿Sabes que no veo cuántos conectados hay? ¿Vos estás viendo cuántos conectados? Con nosotros son 44, 42 chicos. Bueno, después bajo la lista. Bueno, vamos a comenzar. Apago la cámara. Comienzo la grabación. Cualquier problema, ya saben, me avisan. Encienden el micrófono. Después de una larga pausa, continuamos con los temas de simulación. Vamos a ver las etapas de una simulación. En la primera clase vimos lo que era un sistema, un modelo y qué era la simulación. Ahora vamos a ver qué etapas se recomiendan que realicen para llevar a cabo una simulación. Primero voy a explicar las etapas en general y después vamos a ver un ejemplo para que se entiendan esas etapas. Como siempre, cualquier duda, enciendan el micrófono porque no estoy viendo el chat. La primera etapa es la formulación del problema. En esta etapa tiene que quedar perfectamente definido el objeto de la simulación, el objetivo. Lo primero que tienen que tener claro es el objetivo de la simulación. Es fundamental que lo tengan bien Buenas definido. noches, profe. ¿Sí? ¿No estoy compartiendo la Perdón la pantalla? interrupción. Sí, perdón la interrupción, pero creo que la pantalla no está compartida. Y no lo veo. Gracias. Bien, gracias. La comparto. Está saliendo. Ahí está. Bien. Vamos a ver. No me permitan. Bien. Les comentaba que íbamos a ver las etapas de una simulación. La primera etapa es la formulación del problema, donde tiene que quedar claro el objetivo de para qué están haciendo este estudio. Esto puede ser que lo hagan por motus propio o porque alguien los contrate. Entonces tienen que saber ustedes si un cliente, bueno, para qué le encargó el estudio de simulación. Después es la definición del sistema, que va a quedar perfectamente definido cuando ustedes dibujen la frontera. Aquí tienen que definir cuál es la frontera y lo que está dentro del sistema. La frontera puede ser algo en una superficie física o imaginaria que separa el sistema del resto del universo. Después viene la formulación del modelo, donde ustedes lo que van a hacer es desarrollan el modelo que ya habíamos definido que era hacer un modelo en la primera clase, era copiar los aspectos relevantes del sistema real. ¿Y cuáles eran los aspectos relevantes? Estaban definidos por el objetivo de la simulación. El objetivo marca qué cosa hay que copiar del sistema real. Una vez que tenemos ya el modelo, siempre vamos a trabajar con modelos simbólicos, habíamos visto que los modelos simbólicos requieren datos. Bueno, entonces vamos a hacer la recolección de datos y para eso podemos ir al registro histórico del sistema real,
hacer experimentos de laboratorios o tomar mediciones en el sistema real. Después tenemos la implementación del modelo. Una vez que ya tenemos el modelo matemático, simbólico y los datos, tenemos que llevarlo del papel a la computadora. Y para eso vamos a emplear un lenguaje de programación o un entorno de simulación. Aquí hay varios niveles. Podemos usar entornos de simulación donde prácticamente no hay que programar, o directamente podemos ir al otro extremo, que es usar un lenguaje de propósito general para programar. Como sea, tenemos que llevar el modelo del papel a la computadora. Una vez que lo tenemos en la computadora, el modelo, viene la etapa de verificación. Aquí el objetivo de esta etapa es que vamos a cerciorarnos de que lo que hemos llevado a la computadora sea lo que teníamos escrito en el papel. En otras palabras, que hayamos transcrito el modelo correctamente al lenguaje de programación o al utilitario que estemos usando. En esta etapa, muchas veces vamos a correr el programa y nos va a dar error en las primeras corridas. Bueno, y ahí entramos en lo que es el debugging. Ustedes ya lo conocen de materias anteriores de la carrera. Entonces, en esta etapa es donde vamos a hacer correr el programa hasta que ande, primero que funcione, y después que asegurarnos de que esté haciendo lo que queríamos que haga cuando escribimos el modelo en el papel. Aquí lo importante es ver que hayamos transcrito correctamente las ecuaciones, las reglas lógicas, todo al lenguaje de programación. Para eso tenemos que dominar la sintaxis del lenguaje de programación que empleemos. Una vez que ya el programa está corriendo y arroje resultados, pasamos a la etapa de validación. Parecen dos etapas parecidas, pero no son parecidas, tienen distintos objetivos. La verificación era que se hacía para estar seguros de que hemos implementado correctamente el modelo en la computadora, que lo que teníamos en el papel se transcribió correctamente en la computadora. En cambio, la validación, el objetivo es comprobar si el modelo que nosotros hemos desarrollado es correcto, si sus resultados concuerdan con lo que se observa en el mundo real. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a comparar las predicciones, vamos a tomar casos típicos, casos de estudio, para los cuales nosotros sepamos cómo se comporta el sistema real. Vamos a correr el modelo con esos casos de estudio y tenemos que verificar que los resultados concuerden con lo que se observó en el sistema real para esas situaciones. Entonces, imaginen que estamos haciendo un modelo de tiro parabólico. Y bueno, en la verificación sería hacer andar el modelo, que ustedes ya lo conocen de física. Son un par de ecuaciones, las alimentamos a la computadora, resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos las primeras predicciones. Bueno, hasta que ande el programa, todo eso es la etapa de verificación. Una vez que superamos la etapa de verificación, ahora hay que ver si las predicciones de nuestro modelo son correctas o no. Y para eso le vamos a aplicar a ciertos casos de estudio, para los cuales conocemos nosotros la conducta del sistema real. Por ejemplo, una prueba que podemos hacer es hacer un lanzamiento e ir aumentando la velocidad del proyectil, la velocidad inicial del proyectil. Lo que sabemos que ocurre en un sistema real es que el proyectil va a caer cada vez más lejos, va a tener un mayor alcance. Bueno, nuestro modelo tiene que dar ese resultado también. Si en la simulación, a medida que nosotros aumentamos la velocidad inicial del proyectil, no se observa que el alcance del proyectil aumente, bueno, entonces nuestro modelo está mal y no superaría
la etapa de validación. Otra prueba sería hacer que tengamos la medición de un lanzamiento real, entonces donde conocíamos la velocidad inicial del proyectil y conocemos a qué distancia llegó con el sistema real. Bueno, simulamos ese caso con nuestro modelo y tenemos que ver si nuestro modelo predice que llega a esa distancia que se observó con el sistema real. Bueno, entonces, la validación va a ser tomar un par de casos de estudio para los cuales se conozca cómo se comporta el sistema real y verificar que las predicciones del modelo concuerden con la conducta observada en el sistema real. ¿Están claras las dos, qué son las dos etapas, la verificación y la validación? Sí, profe. Perfecto. Bueno, sigamos entonces. Entonces, ustedes en la carrera se han concentrado casi siempre en verificación. Le falta comparar con el sistema real, que era parte de la validación. Una vez que tenemos ya el modelo verificado y validado, ya podemos pensar en usarlo para cumplir con el objetivo del estudio. Entonces, para cumplir con el objetivo del estudio, lo que vamos a hacer primero es un diseño de experimentos. Que esta etapa, aquí vamos a definir qué simulaciones vamos a realizar con el modelo para cumplir con el objetivo del estudio. Bueno, entonces aquí definimos qué cosas, qué entradas le vamos a dar al modelo y vamos a hacer que corra el modelo para que los resultados que arroje el modelo nos lleven a cumplir con el objetivo del estudio. Entonces, no es que esto era muy importante antes cuando había tiempo limitado de cómputo y uno tenía que solicitar un turno para usar una computadora. Todavía es el caso cuando uno quiere usar una supercomputadora. Tiene un tiempo limitado de utilización. Entonces uno no puede llegar, sentarse y pensar a ver qué pruebas voy a hacer. Yo tiene que tener definido una lista de experimentos. Voy a hacer tal cosa, le voy a pedir tal cosa al modelo. Bueno, ese es el diseño de experimentos. Una vez que preparé esa lista, la otra etapa, que es la experimentación. Llevo a cabo esa lista de experimentos, la llevo a cabo usando el modelo. Recolecto los resultados y viene la etapa de análisis. Tengo que estudiar los análisis, los resultados de la simulación, para ver cómo eso lo puedo usar para cumplir con el objetivo del estudio. Una vez que tengo ya la solución para el objetivo del estudio, se las transmito al cliente y el cliente llevará esa solución a la realidad, que es la implementación de los resultados. Quizá el cliente me pidió un estudio de simulación para ver si convenía instalar una nueva sucursal de un banco en determinada provincia. Ese era el objetivo. Bueno, hice todas las simulaciones necesarias y le voy a entregar los costos que tendría la instalación de la nueva sucursal, los tiempos que se ahorrarían los clientes por no tener que viajar, los beneficios intangibles que recibiría el banco por tener otra sucursal. Y bueno, y el banco va a decidir si instala o no esa nueva sucursal. Esa sería la implementación de lo que nosotros concluyamos con el estudio de simulación. Y a lo largo de todas estas etapas, como todo programa que ustedes hacen, hay que documentar, ¿no? Y la documentación se va haciendo a lo largo de todas las etapas. Sirve para ustedes, para que hagan el mantenimiento del simulador, y también sirve para algún colega que venga después a ayudar o los reemplace. Bueno, entonces son todas las etapas que
que se recomiendan para una simulación. ¿Alguna duda de alguna de ellas? Ahora las vamos a ver en un ejemplo, después le queda más claro con un ejemplo. Por mi parte no tengo dudas. Bien, gracias. Vamos a ver el ejemplo. Este es un ejemplo que lo elegí porque es lo suficientemente simple para que se pueda explicar en una clase. No importa que no entiendan completamente el modelo, aquí el objetivo es que ustedes vayan viendo qué se hace en cada etapa. Esto que vimos recién, estas dos etapas, para que vayan viendo qué se hace en cada una de esas etapas. Y también me va a servir para presentar los fundamentos del Excel, que es el lenguaje que vamos a usar para implementar el modelo. Yo les había recomendado que vayan estudiando Excel si no lo conocen. Aquí vamos a ver los fundamentos, pero se va a usar en forma intensiva Excel. Y les recomiendo que le dediquen tiempo a Excel porque en el campo laboral se supone que cualquier ingeniero domina Excel, más los ingenieros informáticos. Es como saber leer y escribir. Así que si no lo conocen, dediquen tiempo para dominar Excel. No es necesario que sea Excel, estoy hablando en general de una planilla de cálculo, que pueden usar cualquier planilla de cálculo, como la que les recomendé, como lo que están incluidos en los paquetes ofimáticos gratuitos, que les recomendé en la documentación que tenían que leer como primera actividad. Bueno, aquí tenemos el problema. Tenemos esta infografía que va a marcar nuestro sistema real, que es sobre el coronavirus. Esta infografía plantea que una persona afectada por la enfermedad, al cabo de 5 días en promedio, contagiaba a 2.5 personas. Y que en 30 días, a partir de esa única persona infectada, se generaban 406 personas afectadas por la enfermedad. Bueno, este es el sistema y el objetivo del estudio es ver si esta predicción es correcta, ¿no? Si una persona a cargo de 30 días podía contagiar a 406 personas infectadas. Ese es el objetivo de la simulación. Vamos a ver entonces las etapas. Vamos a simular este primer recuadro. Después vemos los otros. Entonces, formulación del problema. El objetivo es simular el contagio en 30 días. Definición del problema. El sistema es una población con un afectado inicial. Formulación del modelo. Bueno, aquí tenemos que hacer nuestro modelo, entender cómo funciona ese sistema. Entonces vamos a suponer que solo los nuevos casos contagien. Solo los nuevos casos son los que contagian. Y la tasa de contagio, R, bueno, tenemos una tasa de contagio, R, por un periodo delta T. Entonces, en un tiempo delta T, una persona contagia a R personas. Esa es la tasa de contagio. Entonces, en un periodo delta T, una persona contagia a R personas. Eso sería nuestro modelo. Ahora vamos a desarrollarlo. ¿Qué significa haber planteado ese modelo? Bueno, en el día 0 tenemos A contagiados. En total tenemos A contagiados. Dejamos pasar un periodo delta T de días y sabemos que por la tasa de contagio van a aparecer A por R nuevos contagios. Lo que teníamos antes multiplicado por la tasa de contagio. Y el total, ¿cuántos enfermos vamos a tener?
lo que teníamos antes, el A, más los nuevos contagiados. Para 2 delta T, ahora los nuevos contagios van a ser el A por R anterior por el nuevo, por R de nuevo. Por eso nos queda R cuadrado. Y el total de contagiados vamos acumulando. Es delta T y así hasta N delta T. Ese es nuestro modelo. Bien, entonces ahora vamos al sistema real. Estamos viendo, tenemos que hacer la recolección de datos. ¿No? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale el R? Bueno, A vale 1, porque era una sola persona. El R, y bueno, el delta T vale 5. Y el R es 2.5. Y nosotros queremos simular, el tiempo final de la simulación va a ser 30 días. Entonces, vamos a tomar los datos que hemos medido en la realidad. Entonces, la etapa de recolección de datos va a ser que el R es 2.5, el delta T vale 5, el tiempo final va a ser 30, o sea que el N, ¿cuántos delta T tenemos que simular? El tiempo final sobre delta T. Y aquí me faltó colocar el A igual a 1. Entonces, hemos ido a medir los datos al sistema real. Y esto ya se lo alimentamos al modelo. Entonces ya tenemos el modelo escrito en el papel. Hicimos esa planilla. Era una serie. Y ahora tenemos que llevarlo a la computadora para calcular cuál es el objetivo. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver el modelo para calcular cuántos contagiados en total vamos a tener al cabo de, para el tiempo final, 30 días. Bueno, eso lo podemos hacer. Vamos a implementar el modelo en la computadora. Para implementar el modelo en la computadora tenemos dos alternativas. Una es, lo consideramos como una serie geométrica, porque si ustedes lo ven, era una serie geométrica, ¿no? Con el factor R. Y si lo consideramos serie geométrica, tiene solución analítica. Ya sabemos lo que es una solución analítica, ¿no? Que podemos despejar la solución, la incógnita. ¿Cuál sería la incógnita? El total de contagiados al cabo de 30 días. Bueno, aquí el modelo es suficientemente simple como para tener la solución analítica. Es la serie geométrica. Otro camino que tenemos es usar una planilla de cálculo, porque así como lo planteé, estaba servido para ser implementada una planilla de cálculo. Y allí vamos a obtener una solución numérica, que la complejidad del modelo no lo requiere, porque ya lo podemos resolver de forma analítica. Pero nosotros también vamos a hacer este camino de solución numérica. ¿Por qué? Porque este modelo implementado en la planilla de cálculo, después lo puedo hacer evolucionar y agregarle otros aspectos que no fueron considerados en el modelo simple que estamos viendo ahora. Por ejemplo, después podría agregarle el aspecto que los contagiados después se curan o pueden fallecer. Y eso ya haría más complicado el modelo, impidiendo que podamos obtener una solución analítica. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear el modelo de solución analítica, el serie geométrica para obtener la solución analítica, y después también vamos a plantear el de solución numérica, pensando que después de este lo podemos enriquecer. Bueno, este era el modelo, decía que era una serie geométrica. Lo que queremos obtener nosotros que es el valor final del total, esta suma, el resultado de esta serie,
para 30 días. ¿Cuánto vale n? Vale El 6. tiempo. Muy bien. ¿Sí? O sea, para llegar a los 30 días, tengo que simular 6 periodos de 5 días, que el delta t era 5 días. Entonces tenemos que resolver esta serie para 6, tomando a igual a 1. Y el r ya tenemos el dato. Bueno, solución analítica, serie geométrica. Tenía esta solución, ¿se acuerdan de álgebra? La suma, el Sn, que era igual a la suma de n términos más 1, era igual directamente a A por 1 menos la tasa, a la n más 1 sobre 1 menos r. Entonces ya tengo el n, que es 6, y evalúo la solución analítica, y me da 406. ¿Sí? Que era lo que decía la infografía. Así que está bien, el modelo está bien, el modelo que planteamos. El modelo es correcto y lo que predijo está bien. Bueno, ahora vamos a hacerlo numéricamente. Para eso vamos a usar una planilla de cálculo. Yo voy a usar Excel, pero es lo mismo con cualquier planilla, el de LibreOffice, el de WPS, el de Google. Cualquiera que ustedes usen son las mismas fórmulas, los mismos pasos. No están obligados a comprar Excel. Y cuando yo le digo que tienen que saber Excel, le estoy diciendo en realidad que tienen que dominar las planillas de cálculo. Bueno, en las planillas de cálculo es fundamental que entiendan los conceptos de referencia relativa. No toda celda. En una planilla de cálculo tenemos celdas y las celdas se referencian por las columnas y la fila. ¿No? Las columnas están dadas por letras y la fila por números. Aquí tenemos la celda A1. Es una referencia relativa. Las referencias absolutas o mixtas están aquí. Se hacen con el signo peso. Lo que hace, aquí estoy fijando en A peso 1, estoy fijando la fila 1. En peso A1 estoy fijando la columna. Y en peso A, peso 1, estoy fijando la columna y la fila. Esto es importante para cuando hacemos copias. Ya lo vemos en un ejemplo. Después es importante que entiendan el concepto de orden de precedencia, que es un concepto que ustedes manejan también desde programación, porque cualquier lenguaje de programación, cuando ustedes tienen que evaluar una expresión matemática, están obligados a escribirlo en una línea, con la sintaxis lineal. No pueden usar la notación matemática natural. Entonces está todo escrito en una línea, y para que se evalúe en forma correcta, tienen que escribirlo considerando el orden de importancia o de precedencia que tienen los operadores matemáticos. ¿No? Y en los lenguajes de programación, y lo mismo pasa con Excel, le dan prioridad primero, resuelven los paréntesis, después la exponenciación, este es el circunflejo, que representa la exponenciación, después el producto, la división, y por último la suma y resta. Bueno, la lista más larga ya la vamos a ver. También es importante que dominen el concepto de hacer gráficos en la planilla de cálculo, sobre todo gráficos de dispersión. Vamos a trabajar con gráficos de dispersión, hay de varios tipos. El que más vamos a usar es el de dispersión solo puntos. Bueno, ahí les dejo un link para aplicaciones de oficina gratuitas, que ya también la tenían
en el material que tenían que leer. Bueno, vamos a ver esto del orden de precedencia. Este es el orden de precedencia que tiene Excel y que concuerda con todos los lenguajes de programación. No, primero resuelve los paréntesis. Cuando tenemos una expresión matemática, lo revisa de izquierda a derecha y lo primero que resuelve son los paréntesis. Después el signo menos de números negativos. Después el porcentaje, la exponenciación. Después vuelve a revisar todo y resuelve los productos y las divisiones. Y al final quedan las sumas y restas. Bueno, Excel realiza esos cálculos de izquierda a derecha. Aquí le dejo el link al orden a la prioridad de operadores que tiene Excel. Una lista más completa que la que tienen aquí. Pero con esto ya nos manejamos. Aquí tienen una serie de ejercicios. A la izquierda está la fórmula. Ingresamos en Excel y las columnas que están a la derecha van mostrando los resultados parciales de las evaluaciones que va realizando Excel. Por ejemplo, aquí en el... Vamos a... Bien, ahí bien. Por ejemplo, esta es la expresión que va a resolver. Va a comenzar de izquierda a derecha. Lo primero que encuentra, bueno, primero busca paréntesis, no hay paréntesis. Después busca el signo negativo de los números negativos, no hay. Encuentra después, vuelve a revisar de izquierda a derecha y encuentra el circunflejo. Entonces, eso es lo que resuelve primero. Y este es el resultado. Después vuelve a calcular, ahora ya está trabajando con esta expresión. Va de izquierda a derecha, buscando paréntesis, un signo negativo, potenciación, no hay, entonces ya pasa a buscar productos y divisiones. Lo primero que encuentre es la división, entonces resuelve la división. Resuelve la división. Vamos aquí. Hace 256 dividido 4, tiene 64. Y ahora ya trabaja con esta expresión. Así que ahora le queda de izquierda a derecha, encuentra el producto, hace 128. Y ahora vuelve a revisar, ya no hay suma, no hay productos ni divisiones, así que ya resuelve la suma. Y le da el resultado final. Bueno, aquí tiene otro ejercicio, después vean paso por paso a ver si concuerdan con lo que está haciendo Excel. Lo que hace Excel lo está haciendo trabajando con estas reglas del orden de precedencia de operadores y revisando de izquierda a derecha, que parece complicado para los humanos. Pero en realidad nosotros tenemos una regla más simple que ustedes la manejaban desde la primaria, y es cómo resolvían ustedes expresiones como esta desde la primaria. Y había una regla simple, que, bueno, aquí, primero antes una advertencia, que en Excel el signo de los números negativos tiene prioridad sobre la potenciación. Por ejemplo, aquí se hacen menos 2 al cuadrado, Excel primero hace menos 2 y eso lo eleva al cuadrado, entonces le da 4. Pero en otros lenguajes, si uno coloca menos 2 al cuadrado, da menos 4, porque primero hace la potencia y después le aplica el menos. Bueno, tengan cuidado con eso.
Excel y las planillas compatibles hacen esto. Le dan prioridad al menos del número negativo. Bueno, la otra era que le decía que parecía complicado esta forma de resolver la expresión matemática, pero ustedes la pueden, ya aplicaban algo desde la primaria, que era separar términos y resolver los términos. Bueno, eso es lo que hace Excel. Volvamos a ver la primera expresión. En la primera expresión tenemos ¿cómo lo resolveríamos este? El primer término hay que separar por términos. Entonces tenemos el primer término ahí hasta este más y el segundo es de ese más para adelante. Son dos términos. Entonces primero resolvemos el primer término, cuando tengamos, que es lo que dice Excel, y después resolvemos el segundo término que ya está resuelto y recién ejecutamos la suma. Bueno, esta es práctica. Usen las reglas que sabían desde la primaria, separar términos y resolver. Y la otra es que memoricen el orden de precedencia de los operadores. Por eso van a practicar en el primer TP, van a practicar esto, porque una de las primeras fuentes de errores que tienen al implementar un modelo es cuando tienen que llevar una expresión matemática a la computadora. Le erran a cómo escriben la expresión matemática. Le escribieron bien en el papel, con anotación matemática natural, pero cometen el error cuando traducen esa expresión al lenguaje lineal del lenguaje de programación. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí está esta expresión con la notación natural matemática. Así, y ahora queremos pasar con la notación lineal. Bueno, ahí está. Sería escrita de esa forma. ¿Estará bien? ¿Es lo mismo que lo de la izquierda? Veamos cómo lo resolvería Excel. Primero va a buscar los paréntesis. Bueno, tiene este primer paréntesis, pero cuando va a resolver ese paréntesis, tiene este paréntesis. Entonces lo primero que va a hacer es resolver este paréntesis, el n más 1. Después va a comenzar de izquierda a derecha, de nuevo, encuentre este paréntesis, encontrando ahora este azul, y lo va a resolver, va a encontrar 1 menos r a la potencia. Entonces lo primero que va a resolver es la potencia, y va a ser r elevado al resultado del primer paréntesis. Y eso está bien, porque es lo que queríamos que haga aquí. Hace r elevado a la n más 1. Una vez que tiene todo este resultado, ya lo tiene resuelto. Ahora, para terminar de resolver el paréntesis, va a ser 1 menos el resultado ese. Y está bien, es lo que queríamos. Hace 1 menos el r a la n más 1. Después, una vez que resolvió todo esto, lo que sigue es el producto. Lo tapé. Ya tiene resuelto esto. Ahora comienza de izquierda a derecha, va a ser A por el producto. Bueno, va a ser, y que está bien, sería A por todo el numerador. Y una vez que haya resuelto todo eso, solamente le queda resolver. Me olvidé que antes, una vez que resolvió el segundo paréntesis, tenía que resolver este paréntesis. ¿Sí? Primero iba, entonces a ver, saco todo. Primero resuelve este paréntesis, eleva después eso a la potencia. Hay un micrófono ahí habilitado. Después resuelve este paréntesis
Después resuelve este paréntesis y ahora sí hace A por el primer numerador y después lo divide por el denominador. Y todo eso concuerda como resolveríamos nosotros la expresión matemática de la izquierda. Entonces, esto es lo que tienen que practicar, llevar de la notación natural a la notación lineal. Pero Sí, fue una el consulta. micrófono. Sí, ¿No se resolvería primero el menos R antes de la potencia? En Excel, al menos. no. Bueno, bien la pregunta. Claro, se le había dicho del número menos del negativo. Cuando es menos del número negativo, sí, pero cuando es resta, no. Aquí este resta. Sería como separador, digamos. Claro, Excel lo toma como una resta y no como el menos de un número negativo. Ah, bien, profe. Gracias. ¿Está No, sí bien? sí, tenía esa duda nomás. Pero vamos a salir de la duda, ya que lo has planteado. eh, y primero hagamos el menos 2. En este Excel, para los que no conocen, para poner una fórmula, el signo igual, y después vamos a colocar el menos 2 al cuadrado. Le da menos 4. Le da 4. ¿Sí? Hizo el menos 2, lo consideró primero, y después elevó el menos 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué daría si coloco menos 2 al cuadrado más 1? No, coloquemos el igual. Menos 2 al cuadrado más 1. Hagan sus apuestas. 5. Ahora, ¿qué daría si hago? ¿Por qué dio 5? Porque es coherente con lo que hizo antes, ¿no? Menos 2 al cuadrado le daba 4. ¿Sí? Menos 2 al cuadrado más 1 le da 4. Pero ahora, ¿qué pasa si hago 1 menos 2 al cuadrado? ¿Se nota? Ahora el menos lo tomo como resta. ¿Sí? No hizo menos 2 al cuadrado que le dé 4 y después le sumo el 1. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora sí, seguimos entonces. Aquí tiene una expresión más complicada. Y esta sería la traducción. Bueno, aquí la clave es colocar los paréntesis adecuados. Y a veces en la notación natural no están, por ejemplo, en la primera expresión no tiene ningún paréntesis, porque esa barra grande de división ya implícitamente está diciendo en qué orden hay que calcular el numerador y el denominador, ¿no? Al colocar esta barra grande de división, nos dice primero calculen todo el numerador, después calculen todo el denominador y recién hagan la división.
cambio, cuando hacemos eso en forma lineal, hay que decirlo. ¿Y eso cómo lo decimos? Con los paréntesis. Con el paréntesis yo estoy diciendo, primero calculen todo el n más 1, después calculen todo el numerador, y después calculen todo el denominador y recién haga la división. Si yo no coloco los paréntesis, ¿qué pasa? Excel, supongo que borro los paréntesis. Que no estén los paréntesis, Excel va a decir, aquí le quedaría 1 dividido 1. Y no es lo que yo quiero. Quiero que divida por 1 menos r. Entonces primero tiene que hacer ese paréntesis. Bueno, aquí entonces el secreto es colocar los paréntesis necesarios. Los paréntesis necesarios los tienen que colocar porque si no van a calcular mal. Pueden colocar más paréntesis, que es algunos por seguridad empiezan a colocar paréntesis por todas partes. Bueno, a veces los paréntesis en exceso no le altera el cálculo, pero les puede complicar después la revisión de la expresión. Algunos, por ejemplo, ¿dónde iría un paréntesis que no es necesario? Algunos podrían colocar un paréntesis aquí. Un paréntesis aquí, en el A, que encierra el A. Y bueno, funciona la expresión, no afecta, pero no es necesario. Otros colocarían un paréntesis aquí también. Podrían colocar un paréntesis ahí, encerrando el R a la n más 1. No va a afectar al cálculo, porque eso de todas formas Excel ya lo hace, pero le complica la expresión matemática. Entonces la práctica aquí está en que lo hagan, coloquen los paréntesis solamente necesarios. Por ejemplo, algunos estarían tentados a colocar un paréntesis aquí. Que haga primero el n al cuadrado, se asegurarían así que primero eleve el n al cuadrado, como dice la expresión aquí, y después lo multiplique por a. Bueno, pero ese paréntesis no es necesario porque Excel va a hacer eso. Como la potenciación tiene prioridad sobre el producto y encima está a la izquierda, primero va a hacer el n al cuadrado. Y al resultado lo va a multiplicar por a. Entonces les dejo estas expresiones para que practiquen. Bueno, así pueden, tomen libros de física o de matemática, vean fórmulas y tradúzcanla al sistema lineal para ir practicando. Pueden controlar los resultados usando inteligencia artificial. ¿Sí? En la materia pueden usar el IA generativo, cualquier herramienta. Es más, nosotros les vamos a mostrar algunas. Lo pueden usar para que los ayude a hacer los trabajos prácticos y los parciales. No está prohibido el IA. Lo vamos a alentar porque ustedes como ya la inteligencia artificial está en el campo laboral, así que ustedes la tienen que conocer y tienen que dominar. Pero tienen sus advertencias, también le vamos a mostrar. Aquí estoy usando Copilot, que es gratuito. Ahí tienen el link, que ya lo deben conocer de memoria también. Y lo que hago es copié la imagen de la expresión y después la pegué en el contenedor de prompt y le di este prompt, ¿no? Que transcribe la siguiente expresión en una única línea de código para Visual Basic. Y me dio ya convertida la expresión. Bueno, les sugiero que practiquen. Primero hagan ustedes a mano la conversión y después pidan al Copilot o a ChatGPT, al que ustedes prefieran, que haga esa conversión y controlen. Si hay una diferencia, no confíen en la inteligencia artificial. No, vean, controlen 2 veces porque
a diferencia de las herramientas tecnológicas que se incorporaban antes a la materia, como una calculadora, una computadora, el problema de estas herramientas de inteligencia artificial es que se equivocan. Y entonces uno, si no sabe lo que está haciendo, puede tomar un resultado erróneo y usarlo en el parcial, y la nota es de ustedes, ¿no? Y si están en el trabajo es peor todavía. Ustedes si usan un resultado que le dio la inteligencia artificial y es erróneo, y ustedes lo informan como propio, los que quedan mal y van a pagar las consecuencias son ustedes. Bueno, hay varios casos ya en otras profesiones, por ejemplo, en abogados, hay un abogado que usó ChatGPT, hizo una sentencia para hacer un alegato, citó juicios que lo había inventado ChatGPT y el juez lo detectó y bueno, recibió una sanción. Perdió prestigio, perdió clientes, perdió el trabajo. Entonces, ustedes van a poder usar la inteligencia artificial, pero lo que vamos a hacer en la materia es que la conozcan, que sepan que no es perfecta y dónde se puede usar y dónde no les conviene usarla. Ahora, de poder usarla, en la materia la pueden usar en cualquier parte, pero hay que ver si les conviene o no. Bueno, vamos a ver un poco de Excel. En el módulo 1 que aproximadamente cada semana le voy a habilitar un módulo en el aula virtual. Ese módulo tiene una parte de recursos teóricos que complementan la teoría. Bueno, en el módulo 1 van a encontrar videos que tienen los rudimentos de Excel, los que se necesitan para la materia. Así que pueden ahí verlos. Si no conocen Excel o si quieren profundizar, vean esos videos. Les va a ser útil para resolver la guía de trabajos prácticos que tienen que resolver después. Bueno, modo de introducción de Excel, vamos a ver un archivo simple, pero bueno, hacemos primero una pausa, nos tomamos 10 minutos y seguimos. Voy a suspender la grabación, si me olvido de reiniciarla, me avisan. Ahora, otra vez la grabación. Aquí ha habido consulta. Aquí Ariel había hecho una pregunta. ¿Cuál información a cuál información te referías? ¿Estás con el micrófono? Al modelo, si al modelo, si es respecto al modelo, que en este caso la serie geométrica, es el especialista de la disciplina. Si ustedes están modelando un sistema, una planta química, necesita un ingeniero químico que le haga el modelo matemático. Si están modelando una planta nuclear, necesitan el ingeniero nuclear.
Y en algunos casos, pues lo van a poder hacer directamente ustedes. Si es un sistema de gestión, un sistema de cola y servidor, un sistema informático, ustedes son los que construyen el modelo. En cuanto, aquí otra pregunta, dice, la ecuación decía, 1 menos R, y en el ejercicio dice la letra a multiplicar al numerador y el resultado hace la división. Es A por, y en el ejercicio la linealidad dice la letra A multiplica al numerador. A ver, creo que sé. Bueno, aquí a la izquierda, creo que lo que dice es que aquí a la izquierda uno lo que haría es, primero resuelve el cociente, hace el numerador dividido el denominador y después lo multiplica por A. En cambio aquí, tal como está escrito, primero se resuelve el numerador, después el denominador, pero se multiplica primero A por el numerador y después por el denominador. Sí, el resultado es el mismo, porque cuando uno evalúa esta expresión de arriba, la de la izquierda, podría ser también A por el numerador y después dividir por el denominador. El resultado da el mismo. Si uno quisiera que sea exactamente, se resuelva en el mismo orden que está en la izquierda, habría que colocar un paréntesis, pero otra vez no sería necesario, ¿no? Porque no modifica el resultado. Si uno quiere que se resuelva primero el cociente, entonces colocaríamos un paréntesis así. Y ahí sí, Excel primero resuelve todo el cociente, ¿no? Y haría A por el resultado de todo el cociente. Si no colocamos ese paréntesis, ¿qué está haciendo Excel? Que es lo que preguntaba su compañero. Primero hace A por el numerador y el resultado lo divide por el denominador. Y en este caso es lo mismo. Y es lo que le conviene para ahorrar en paréntesis. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces vamos al... Bien, Ariel. Sí, compré el micrófono, porque estaban bien las preguntas. Así podés participar. O conectate con el celular. Con el celular también podés participar. Bueno, seguimos. Vamos a ver este archivo Excel. Para mostrar los fundamentos nomás de Excel. Lo que quiero hacer es una tabla de multiplicar y graficar el resultado de la tabla. Entonces aquí está el N, el número, el resultado del producto y cuál es la tabla del 2 de esta. Quiero cambiarla, la tabla del 5, coloco 5 allí y se actualiza la tabla y el gráfico. Bueno, eso es lo que quiero hacer. Lo vamos a hacer. Entonces, lo hago rápidamente para que vean cómo funciona Excel, para los que no lo conocen, pero después tienen que ver los videos y estudiarlo por dedicarle tiempo a Excel para dominarlo. Bueno, aquí están las celdas de las que le hablaba, las columnas, las filas. Colocamos los títulos, es simplemente pararse una celda y escribir. Coloqué factor. Y ahora aquí vamos a ingresar el número. Cada vez que ustedes usen una celda para ingresar un dato, les recomiendo que marquen ese número con azul. Usen ese código. Aquí le di el color azul. Entonces, cuando ustedes vean la planilla y vean números azules, saben que allí pueden escribir, ahí están los datos del modelo, ¿no? Y así nos sobrescriben fórmulas del modelo. Entonces aquí, un dato de este modelo es el factor, entonces lo marqué en azul. Y aquí puedo escribir libremente
el número para el cual quiera la tabla. Ahora quiero hacer la tabla. Vamos a comenzar desde el 1, el 0. Vamos a comenzar el 0, 1. Y allí ya escribí dos números. Puedo seleccionarlos haciendo clic. Si me voy a la esquina inferior izquierda, me aparece vean cómo cambia el cursor. Cuando me pongo me aparece el signo más negro. Si hago clic, puedo estirarlo y Excel desarrolla la serie que venía escribiendo en forma automática. Vamos a llegar hasta el 10. Bueno, ya generé los 10 valores, 11 valores, y ahora vamos a hacer el producto. Para hacer el producto tengo que escribir una fórmula. En la fórmula, en Excel, la comenzamos con el igual. Después voy a hacer el factor, que es esto. Hago clic. Ya me colocó, está en la celda de 2, el factor. Por, con un asterisco, el por, igual que cualquier lenguaje de programación. Y el n. Presiono Enter y ya está el resultado. Esto lo puedo copiar hacia abajo. Y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo lo copio? Otra vez llevo el cursor a la esquina inferior derecha. Hago clic y selecciono. Y me da todo 0. Bueno, aquí hay un error. No funciona el modelo. Y entramos en la etapa de verificación. Y hacemos el debugging del programa. Estamos en la etapa de verificación. ¿Por qué falló el modelo? Vamos a ver. La fórmula que yo ingresé era de 2 por A3, que está bien. Cuando yo copio hacia abajo, mi intención es que ahora haga 1 por 6. Vamos a ver qué hizo cuando copié para abajo. Cuando copio para abajo, Excel hace el 1, como yo quería, pero también me bajó, en vez de multiplicar por 6, ahora también bajó a la otra celda. A ver, voy a borrar el gráfico para que se vea. Entonces, aquí estaba bien. Está haciendo 6 por 0. Cuando copié para abajo, Excel baja todas las referencias. Como la copia dice hacia abajo, entonces Excel modifica todas las referencias hacia abajo. El 1 está bien, quería que baje, pero no quería que baje el 6. Vamos al otro. Aquí bajó 2 lugares. El 2 está bien, pero no quiero que siga bajando el azul. Entonces, ¿por qué está bajando? Porque estos son referencias relativas. Para evitar que bajen, que se mueva cuando hago la copia hacia abajo, tengo que cambiar esto con una referencia mixta o absoluta. Lo que voy a fijar es la fila de la celda de 2. No quiero que se mueva la fila. Entonces, coloco el signo peso. Y ahora, cuando haga la copia, se va a modificar el A3, pero no se va a modificar el 2 del D2. Vamos a hacer la copia. Otra vez puedo arrastrar hacia abajo. O puedo hacer doble clic. Si hago doble clic, hace la copia hacia abajo. Y ahí vemos que funciona. Vamos a ver qué copió hacia abajo. Tenemos de 2 a 3. Aquí actualizó el A4, pero el D2 sigue siendo D2, que es lo que quería. Y esto sigue siendo D2. Y está todo bien. Bueno, así funciona la referencia absoluta y la referencia relativa. Entonces, si hago la copia para abajo, todas las referencias se mueven hacia abajo. Si hago para el costado, todas las referencias se mueven para el costado. Por ejemplo, aquí. Si me muevo, hago la copia a la derecha. Se movió el rojo para la derecha y el azul para la derecha. Para evitar que se mueva para la derecha, tengo que fijar la columna. Entonces debería proteger el E. Vamos de nuevo aquí.
protejo el D. Y ahora cuando hago la copia a la derecha, sigue viendo al 6. Bueno, ya está, entonces eso sería referencia absoluta y relativa. Ahora lo que vamos a hacer es insertar el gráfico. Para insertar el gráfico, seleccionamos las dos columnas con el título incluido y nos vamos aquí a la cinta de insertar. Le archivamos a gráficos. Perdí el cursor. Está en gráficos y de gráficos selecciono esto que es dispersión, solo puntos. Y ya está hecho el gráfico. ¿Está? Bueno, entonces regresamos a la presentación. Ahí tienen ustedes, en la presentación tienen las pantallas que fui haciendo, cómo se hace el gráfico, seleccionar dispersión, solo puntos, y queda la gráfica hecha. Aquí está la fórmula. Y ahora, bueno, volvamos a nuestro modelo y hagamos la planilla para este modelo, ya con los conocimientos que tenemos de Excel. Bueno, este era el modelo original, que vimos que era una serie geométrica. Era una serie geométrica. Ahora lo vamos a escribir en Excel, pero para escribirlo en Excel lo vamos a modificar ligeramente para aprovechar el formato que tiene de tablas Excel. Bueno, este era el original, donde el total lo íbamos calculando como A más A por R, más A por R cuadrado, más A por R cubo. Lo vamos a reescribir de esta forma, donde el total, vean en los casos nuevos. ¿Cómo se calculan los casos nuevos? Era el caso inicial A, paso un delta T, y era el caso anterior por R. Cuando hago 2 delta T, era el caso anterior por R. Por eso lo estoy poniendo entre paréntesis. El de 3 delta T era el caso anterior. ¿Cuántos nuevos había antes? Por R. Y en cuanto al total, ¿cómo íbamos acumulando? Primero era A, después era el anterior, el total anterior, más los nuevos de ahora, que es A por R. Cuando es 2 delta T, era el total anterior, más los nuevos contagiados, que son A por R cuadrado. Entonces vean que siempre podemos usar el resultado anterior y nos ahorramos varios cálculos. Ya en el último nos estamos ahorrando n menos 1 sumas y potencia, ¿no? Porque ya estamos usando la que hicimos. ¿Cómo lo trasladamos a este Excel? Aquí. Aquí está la tabla hecha en Excel, donde tenemos la primera columna, días. Tenemos la segunda que es los nuevos. Y la tercera que es el total. La tasa va a ser el parámetro, por eso está en azul, los voy a poder modificar. Comenzamos también con un solo caso, también lo puedo modificar, por eso está en azul. Y después vamos calculando. ¿Cómo se implementa el modelo? Aquí está la fórmula. Vean que la tasa está en la celda F2. Y después tenemos el caso 1 era dato, así que está marcado ahí con 1. El total es igual a los nuevos casos de esa misma fila, por eso es B2. Estoy haciendo referencia a los nuevos casos
de ese mismo día. El siguiente caso, para el siguiente delta T, los nuevos casos se calculan como la tasa, que es F2, y ahora está protegido el 2 porque voy a hacer la copia para abajo, multiplicado por los nuevos casos anteriores. B2 es la fila anterior. Y el acumulado, ¿cómo calculo el acumulado? Es el acumulado anterior, C2, más los nuevos casos de ahora. Entonces vean esta fórmula, de nuevo los nuevos casos se calculan como los casos anteriores por el R, y el total se calcula como el total anterior más los nuevos casos de esta fila. Será el B anterior, C2, más B3, que son los nuevos casos de esta fila. Y eso lo copio para abajo y Excel va a hacer la tarea, ¿no? Va a actualizar toda la referencia, siempre va a calcular los nuevos casos en función de lo anterior y los casos totales en función de lo anterior. Y como el 2 está protegido, siempre va a usar la misma tasa. Bueno, y ahora ya podemos simular. Queríamos hacer la simulación para 30 días, ¿no? Partiendo de una sola persona. Y bueno, lo único que nos queda es revisar la planilla. Siguiendo con las etapas de simulación, ya hicimos la verificación, el modelo funciona. En la validación, vamos a validarlo. ¿Qué era la etapa de validación? Ver que las predicciones del modelo concuerden con lo que se observó en el sistema real para algún caso de estudio. Bueno, vamos a ver. Bueno, nuestro modelo predice adecuadamente que para el primer delta T tenemos el total de contagiados de 2.5. Vamos a ver. ¿Sí? Este es el modelo. Nos dice que para 2.5 los nuevos contagiados son 2.5. Y eso es lo que decía la infografía, ¿no? Que para 5 días teníamos como personas contagiadas 2.5. Bueno, concuerda para ese caso de estudio. Además, si n crece, el total de contagiados también crece. Bueno, eso es lo que se observa en el sistema real. Entonces vamos a ver qué hace nuestro modelo. A medida que crece n, el total de contagiados va creciendo. Así que bueno, eso también concuerda con lo esperado por el sistema real. Bueno, con esto lo damos por validado. Tenemos una prueba más todavía. Como el modelo era simple, lo podemos resolver en forma analítica. Así que podemos comparar también los resultados del modelo con la solución analítica. Esa es la tercera fuente de validación que tenemos de nuestro modelo. Y ahora, una vez que sabemos que nuestro modelo funciona, vamos a hacer el diseño de experimentos. ¿Cuáles son los experimentos que tenemos que hacer para cumplir con el objetivo, que era ver cuántos contagiados íbamos a tener en 30 días? Bueno, el experimento va a ser fácil, es evaluar para n igual a 30 dividido 5, 6, para 6 periodos. Bien, vamos a la tabla, vamos al Excel, y vemos qué pasa para 6 periodos, que aquí ya lo tenemos en día. Esto y nos da 406. Y eso concuerda con lo que decía la infografía, el sistema real.
Entonces realizamos la experimentación, el X30 nos da 406. Concuerda con lo que decía la infografía. Siguiente etapa, análisis. Tenemos que analizar esos resultados y tenemos que saber qué nos están diciendo esos resultados. Que el promedio de contagios en 30 días va a ser 406. No es que sea exactamente 406 contagios. Estamos trabajando con promedio. Después de la implementación del resultado, esto se lo entregamos a las autoridades sanitarias que pidieron el estudio y le aclaramos qué significa estos 406. No es que exactamente van a haber 406 personas enfermas al cabo de 30 días. Es un promedio. Además, también tenemos que ver que el modelo está muy simplificado. Podríamos enriquecer el modelo incorporando las recuperaciones y los fallecimientos para hacerlo más exacto. Bueno, y a lo largo de toda la etapa deberíamos ir documentando. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos un modelo que está simulando. Ya cumplimos. Les repito, entonces, este modelo lo usé solamente para mostrar las etapas, qué significan las etapas de una simulación. Y no se preocupen si no entendieron bien el modelo. Lo que me interesa es que saquen en claro qué se hace en cada etapa y que ya también incorporen los fundamentos de Excel. Ahora veamos, para este caso, ya tenemos el modelo funcionando. ¿Qué ocurre si nos dicen ahora queremos saber, bueno, ya sabemos que para 30 días hay 406 personas infectadas? ¿Qué pasaría si se toman medidas como de restricción de movimiento de los contagiados, como la cuarentena, ¿no? Y con esas medidas se logra bajar la tasa de contagio para que una persona infectada, en vez de contagiar a 2.5 personas en 5 días, ahora solamente llega a contagiar a 1.25 personas por día, por cada 5 días. ¿Cuántos contagiados totales tendríamos al cabo de 30 días? La infografía dice que con ese cambio se van a bajar de 406 a 15 personas infectadas. ¿Será verdad? Bueno, ahora los podemos simular. Tenemos el modelo. Entonces, esta es la duda que tenemos en el sistema real. Ahora, ¿cómo llevo esta duda del sistema real? ¿Cómo la llevo a mi modelo? ¿Qué tengo que cambiar en mi modelo para hacer esta simulación? Buenas noches. Habría que Bueno, cambiar la tasa bien. ¿A cuánto la llevo? de 2,5 a 1,25 para el primero, Perfecto. del 50%. Entonces, claro, esto, vean que la política, entonces la autoridad sanitaria dice, queremos un 50%, vamos a tomar medidas para que los contagiados tengan un 50% menos de exposición. Entonces eso significa bajar la tasa del 2.5 a 1.25. Y después dicen, bueno, ¿cómo simularíamos si aumentamos el carácter estricto de la cuarentena y llevamos a que ahora disminuimos la exposición un 75% de las personas contagiadas? Eso baja la tasa a 0,625. Y según infografía, esto baja en 30 días nos baja de 406 a 2.5 contagiados. Vamos a ver si es verdad. Bueno, entonces, primero disminución de 50 y después disminución de 75. Vamos a simularlo. Esto ya no va. Vamos a simularlo aquí.
Bueno, cuando dice que va a disminuir la exposición a un 50%, entonces eso es, colocamos un igual, y entonces esto va a bajar también a un 50%, que es la mitad. En Excel, si yo coloco 50 y el signo porcentaje, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, lo está dividiendo a 1.25 y los contagiados ahora son 15 al cabo de 30 días. Está bien la infografía. He dicho que eran 15. Veamos si bajamos ahora, si disminuimos la exposición un 75%. ¿Cómo lo llevo al modelo? Quiere decir que la tasa ahora va a quedar a un 25%, porque la bajé un 75%. Y si ahora son 2.5 personas el total. Y es correcto. Es lo que decía la infografía. Entonces, para representar esos nuevos casos tenemos que modelar la entrada, que es lo que hicimos. Nosotros nos preguntaban, la pregunta era qué pasa si disminuimos la exposición un 50%. ¿Qué pasa si disminuimos la exposición un 75%? Bueno, esas preguntas las tenemos que llevar a que sean entradas en nuestro modelo. Y para eso las traducimos a la entrada del modelo, que serían de la entrada del sistema real, que es la exposición, la traducimos en la entrada de nuestro modelo, que es la tasa. Entonces, sin aislamiento, el escenario 1, la tasa es 2.5, que es la que simulamos primero. El escenario 2, cuando dice 50% menos de exposición, eso lo podemos simular modificando la tasa en nuestro modelo, que es lo que hicimos. Y el escenario de 75% menos de exposición se traduce en nuestro modelo modificando la tasa a un 0.25. Bueno, entonces aquí ya tienen una idea cómo es una simulación completa, todos los pasos que se hacen, después cómo se maneja el modelo. Hay preguntas, dudas que tenemos sobre el sistema real y hay que llevarla al lenguaje del modelo. En este caso, esta pregunta de la autoridad sanitaria nos pregunta qué pasa si disminuye la tasa de exposición, el grado de exposición un 50%. Bueno, tomo esa pregunta y la llevo a mi modelo. Yo sé que eso tengo que llevarlo a las entradas de mi modelo. Mi modelo tiene como entrada el parámetro R. Entonces ya identifiqué qué tengo que modificar. Después tengo que ver cómo lo modifico. Bueno, aquí era fácil. Porque cuando me decía 50% menos de exposición, significa una tasa del 50%. 75% menos de exposición significa una tasa igual a 25% de la tasa inicial. Bueno, esa traducción de las preguntas sobre el sistema real a datos del modelo no siempre es tan fácil. Y es parte del problema de simulación. Le había dicho que el modelo se podía... Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? En el chat no hay nada. Por mi parte, ninguna. Bien. En el chat no nos pusieron nada. Bueno, con esto cierro el ejemplo. Les había dicho que no se preocupen si no entienden las fórmulas del modelo, sino que el objetivo de la clase es que entiendan qué se hace en cada etapa de la simulación y que está Excel, ¿no? Que conozcan esto de cuando se utiliza referencia relativa, absoluta, el orden de precedencia, el gráfico, el tipo de gráfico, que van a usar casi siempre el gráfico de dispersión con puntos. Para cerrar
este ejemplo, aquí hicimos modelos para este problema del coronavirus. Y así se comienza en simulación, ¿no? Se comienza con un modelo simple, generalmente que tenga la solución analítica, porque con eso tenemos con la solución analítica podemos comparar y no hay problemas numéricos en la solución del modelo cuando lo hacemos numéricamente. Y es una fuente de y una vez que tenemos dando ya lo que sigue después la evolución del modelo, podemos ir enriqueciendo el modelo para contestar preguntas más complejas o de mejor manera el objetivo de la simulación. Podríamos agregar, como le decía, algunas características que son considerar que el contagiado después se cura o que también puede fallecer. Estas consideraciones se hicieron en el modelo CIR, que está aquí, hecho en Excel. Este modelo se usó en Wuhan para estudiar los primeros meses de evolución de la epidemia. Y ya ven cómo Excel, y noto que algunos docentes de informática los menosprecian, pero en las empresas se lo usa, y en la ciencia también, en el campo científico se lo usa ampliamente. Bueno, aquí en este caso se usó para implementar el modelo CIR. En el modelo CIR es parecido al modelo que estuvimos viendo, nada más que le agregaron la parte de recuperados y de fallecidos. Aquí la línea azul, lo que estamos graficando es la población en función del tiempo, en días. Bien, la población inicial era 100.000. La línea azul representa a las personas sanas. Entonces, inicialmente había 100.000 personas sanas. Y la línea naranja representa a las personas contagiadas. La línea amarilla, la gris, las recuperadas, y la amarilla, los fallecidos. Entonces este modelo predice que si comenzamos con 100.000 personas, sanas, y la población inicial contagiada está por algún lado, por aquí, es unos parámetros, aquí están todos los parámetros que se cargan, que es muy poco los contagiados, entonces vean que primero los contagiados son casi nulos, y a medida que avanza el tiempo, los sanos empiezan a contagiarse, por eso va cayendo la curva de los sanos, van cayendo, y va aumentando la curva de los contagiados. Pero en paralelo comienza la recuperación, y esa es la línea gris. Entonces los recuperados empiezan a aumentar, y a medida que aumentan los recuperados, va cayendo la de contagiados. Bueno, y también lamentablemente también tenemos los fallecidos. Entonces el que se enferma puede recuperarse o fallecer. Y aquí las curvas están mostrando cómo es la evolución de los fallecidos y de los recuperados. Y aparece el fenómeno que era tan difundido durante la pandemia, que es la campana. Ustedes ven que aparece una campana de contagio. Primero, cuando comienza el contagio, aumenta rápidamente el número de contagiados. Pero llega un punto en que los que se van curando, la cantidad de personas que se pueden contagiar va disminuyendo, y la cantidad que se curó y se hizo inmune va aumentando, entonces los contagios van disminuyendo. Y llega un momento que se supera la enfermedad. Y el problema está en el pico. Y este es lo que preocupaba durante la epidemia. Que este pico para el coronavirus, si no se tomaban medidas, era muy grande y saturaba todo el sistema sanitario. Además, si no se tomaban medidas, la cantidad de fallecidos era muy alta. Entonces, por eso se buscaban tomar medidas para para frenar la propagación de los contagios. Bueno, la simulación permitía ver qué tan efectivas eran esas medidas, cuánto aislamiento era el mínimo necesario para que este pico baje y no sature el sistema sanitario. Para eso sirve la
las simulaciones. Aquí le dejo dos links. Primero el modelo SIR, un video que explica este modelo y cómo se lo hizo en Excel. Después el otro link, el archivo en Excel de este modelo, para que si quieren trabajar con, ver cómo se hizo y hacer un par de simulaciones, lo pueden hacer. Después tenemos estos archivos que son, tienen link a otras simulaciones que muestran también para qué se emplea la simulación, ¿no? En este caso, las simulaciones que están aquí son simulaciones que más que para obtener conclusiones científicas, son para comunicar a la sociedad alguna idea. Entonces, durante la pandemia fue muy importante comunicar a la sociedad qué estaba pasando, en términos que lo pudiera entender, y también para que pudiera entender por qué se tomaban algunas medidas, como la cuarentena. Bueno, estos simuladores que están aquí, o la importancia de la vacunación. Bueno, estos simuladores que están aquí se desarrollaron en Estados Unidos. Por ejemplo, el Washington Post hizo una simulación para comunicar a sus lectores la importancia de respetar la cuarentena. Después aquí otro instituto hizo una simulación para comunicar también a la sociedad el efecto de la vacunación. Entonces lo podemos ver. Bueno, esos simuladores fueron hechos con programas que manejan a gente. Aquí cada punto que ven en este gráfico son personas que van pasando por distintos estados, sanas, contagiadas, y se recuperan o mueren. Para hacer este tipo de simulaciones, se usa un simulador donde uno programa un agente que le dice cómo comportarse de acuerdo a su entorno. Bueno, ahí le dejo un programa que hace ese tipo de simulaciones, que es NetLogo. NetLogo, uno programa a una de estas personas y le dice: te vas a enfermar durante tanto tiempo, te vas a curar, si chocas con otra persona te puedes contagiar. Bueno, todo eso se hace con NetLogo. Vamos a ver un ejemplo de estas simulaciones. Antes de salir, aquí hay otro tipo de simulación donde aquí hay mucha física y se simulaba qué pasaba si una persona contagiada estornudaba en un pasillo de un supermercado. Vemos la nube de virus, cómo viaja a través de los pasillos y puede llegar a contagiar a las personas que estaban en el supermercado. Veamos algunas simulaciones, les decía. El del Washington Post, a ver si lo podemos acceder. Mira, aquí está. Bien, tiene reglas. Una persona contagiada, si toca a una persona sana, la contagia. La contagiada es la marrón y la persona sana es el círculo azul. Primera regla. Segunda regla, una persona contagiada después se cura, se vuelve violeta. Y se queda sana. Y con eso ya hacen el simulador, que sirve para explicar la importancia de las medidas de aislamiento. Aquí vemos un mundo de personas, una ciudad con personas sanas, con un pequeño núcleo de infectados, y vean cómo se propaga el contagio. En paralelo se va haciendo la curva de contagiados, arriba. Bueno, después se van curando, y entonces tenemos la forma de campana de los contagios. Entonces vemos ahí, nos quedó el pico que alcanzó el valor de 200, el pico. Y lo hizo en un tiempo breve. Entonces esto satura al sistema sanitario.
Comenzamos con un solo contagiado y vean el desastre que se arma, cómo se propaga la enfermedad hasta que empiezan a curarse las personas. Bueno, aquí aparecen distintas políticas sanitarias, ¿no? Hay algunos países que decían, para no tener impacto económico, no tomemos ninguna medida. Total, sabemos que la gente se va a curar en algún momento. Entonces la enfermedad va a pasar. Y esos países no tomaron ninguna medida. ¿Cuál fue el costo? Saturaron todo el sistema sanitario y murieron muchísimas personas. Otra alternativa era tomar alguna medida. Lo ideal hubiera sido vacunar, pero no estaba la vacuna hecha. Entonces la única medida que se podía manejar era aislar a las personas, evitar que tuvieran contacto con personas sanas. Bueno, aquí, primera medida, se aísla a la población con una barrera. Tenemos a la izquierda la zona de contagio y a la derecha las personas sanas. Pero que esto es parecido a lo que se hizo en Jujuy. Si ustedes recuerdan, cuando comenzó la pandemia, Jujuy se aisló del resto del país, no dejaba que entre nadie. Pero es imposible tener una barrera que nos separe del resto de la población. Entonces, en algún momento iba a haber una filtración, como hubo en Jujuy. ¿Se acuerdan del caso del camionero y de los policías que perforaron el aislamiento y bueno, y la enfermedad se propagó? Y vemos que la velocidad de propagación bajó mientras duró el aislamiento. Aquí vemos el pico. Pero una vez que se perfora el aislamiento, el pico sigue siendo alto. Otra medida sanitaria podía ser inmovilizar a los contagiados, que eso es una cuarentena. Bueno, aquí se frena a la población. Ven que ya la población está inmovilizada. Entonces los contagiados tienen menos contacto con personas sanas y eso frena el contagio. Y da tiempo a que se vayan curando y no saturan al sistema sanitario, lo que va a evitar varias muertes. ¿Qué pasa si se hace más estricta la cuarentena? Bueno, aquí se inmoviliza más todavía. Vean la evolución de la enfermedad, el pico es casi inexistente. Y la crueldad de esta observación que estamos viendo en la simulación es que si nosotros hubiéramos podido convencer al mundo de que hagan una cuarentena estricta durante 2 semanas, el coronavirus iba a pasar. 2, 3 semanas, una cuarentena estricta en el mundo iba a pasar sin causar todas las muertes que causó. Pero bueno, el problema es cómo se frena el mundo. Bueno, después les muestro otra simulación. Veamos el de la vacunación. Aquí tenemos 3 escenarios. ¿Se acuerdan que durante la pandemia también estaba la política de dejar que se enfermen? Porque era hasta que se alcance la inmunidad del rebaño. La teoría era que cuando haya suficiente personas inmunes, ya no se va a producir el contagio, se iba a detener la enfermedad. Bueno, eso es verdad con enfermedades leves. El problema de alcanzar la inmunidad del rebaño con enfermedades como el COVID es que hay muchísimos muertos. La única forma de alcanzar la inmunidad del rebaño sin ese costo de mortandad es teniendo vacunas. Y aquí vemos por qué se hicieron estas simulaciones.
porque se dio el caso que durante el COVID se crearon las vacunas, pero la gente no se quería vacunar. Entonces tuvimos otro problema. Había que convencer a la gente que se vacune. Bueno, estas simulaciones se hicieron para mostrar el efecto de las vacunas. En la izquierda tienen ustedes lo que ocurre si solamente el 5% de la población se vacuna. En el medio está si el 30% se vacuna. Y a la derecha está si el 75% se vacuna. En rojo están los contagiados, los que van a ser infectados por la enfermedad. Y en gris los sanos. Veamos el efecto de la vacuna. Bien, ustedes ven aquí que cuando no se vacunan, 5% apenas de vacunados, todos se enferman, ¿no? Y este es una alta mortandad. Y esto es lo que pasó en los países que habían decidido, como Suecia, que se habían jugado por lograr la inmunidad de rebaño, y después se dieron cuenta que habían muerto muchísimas personas y cambiaron su política, pero ya era tarde, ¿no? Y bueno, en el intermedio están el 75%, es el escenario que tenemos ahora, porque ya casi todos nos vacunamos contra el COVID. Y si bien hubo mutaciones, todavía nos sigue durando el efecto de las vacunas. Por eso no tenemos la epidemia que tuvimos en el 2020. Bueno, con eso terminamos por hoy. Quería mostrarles las etapas de la simulación, lo que es Excel y la utilidad de la simulación, cómo se la usa, tanto en el campo científico como comunicacional y político, ¿no? Son herramientas potentes para comunicar políticas económicas, políticas sanitarias, así que hay un amplio espectro laboral en simulación. ¿Alguna pregunta? Bueno, ustedes. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos por parte no, está bien. Bien, Federico. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Y les pido a todos, bueno, ya que están todavía conectados, les pido que estén atentos al foro novedades, ¿no? Lean la documentación, lean lo que sea, cumplan con las actividades obligatorias. Como les decía en la primera clase, son muchos, ¿no? Y cuando se cumple un plazo no podemos estar después prorrogando por casos particulares. Así que les pido que, por favor, que sigan las clases. Esta queda grabada. Recuerden que es una semana. Y ya la semana que viene vamos a completar la teoría para el primer módulo y van a tener el primer trabajo práctico. Nos vemos entonces. Hasta... Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Hoy se habilita el cuestionario 1? No. Cuando... Yo les voy a avisar. Cuando habiliten los módulos y los cuestionarios, les voy a avisar en clase. Aparte se publica un mensaje en el foro novedades que se habilitó el módulo 1 y le va a decir que vean los plazos en el bloque ¿no? En el bloque, a ver si me deja. Que vean los plazos. Cuando publique ese mensaje le diga está habilitado el módulo 1 y los plazos de la actividad están en el bloque próximo eventos, tienen que venir aquí a próximo evento y ahí está hasta cuándo tienen plazos para hacer las actividades. ¿Sí? Y esos son los plazos. Bien, bien. Bien, gracias, profe. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, listo. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Ya nos vemos.